En el presente video haremos un análisis de la resocialización en los centros carcelarios y penitenciarios en Colombia desde el 2012 hasta el presente año. Esto en razón de que en el 2013 la violación de los derechos humanos, manifestada en 9 procesos de tutela, era tal que la Corte Constitucional declaró, mediante la sentencia T-388 del 2013, en estado de emergencia la situación penitenciaria y carcelaria, con lo que se obtuvo una reforma al Código Penitenciario y Carcelario y al Código Penal por medio de la Ley 1709 del 2014. El periodo de tiempo seleccionado nos da la oportunidad de evaluar la situación que llevó a la jurisprudencia emitida por la Corte y los efectos prácticos y simbólicos del precedente. Partiendo de la pregunta problema de si las condiciones de los centros penitenciarios y carcelarios promueven y permiten la debida resocialización, se desarrollará el siguiente contenido. Primero se expondrán algunas definiciones referente al tema. Acto seguido se explicará la legislación que ha surgido alrededor del fenómeno. Posteriormente se realizará un análisis social sobre la eficacia de lo dispuesto por las leyes y la sentencia, integrando testimonios de una interna de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, junto con una entrevista a Marcela Abadía. Finalmente se concluirá sobre la importancia de la resocialización como objetivo de la pena privativa de la libertad. En este video se busca desarrollar la resocialización carcelaria como institución jurídica, ya que las prisiones representan un ente esencial del orden de una nación, específicamente cuando de ellas depende que se restablezca la ruptura del tejido social que la criminalidad ha ocasionado, por lo que el principio de resocialización resulta fundamental en este proceso. Para responder a esta pregunta debemos partir de las definiciones de los conceptos más importantes. Por centro penitenciario se entienden aquellas instituciones establecidas para el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias judiciales, en donde el principal fin de la pena es brindarle un tratamiento al interno que permita la resocialización y por consiguiente el reintegro a la sociedad. Ahora, ¿qué es resocialización? Según el INPEC, es la técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno, para que vuelva a socializarse, aprenda las expectativas sociales e interiorice normas de conducta. Ahora bien, es preciso adentrarnos en el marco jurídico que se requiere para el posterior análisis, haciendo un recuento de las disposiciones legales que han surgido en torno a la problemática carcelaria del país. De esta forma, comenzaremos por el Código Penitenciario y Carcelario. Este regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, ejecución de las penas privativas de la libertad, medidas de seguridad y además evidencia los principios y derechos de quienes están recluidos. Posteriormente se desarrolla la sentencia T-388 del 2013, la cual declara un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, debido a una constante vulneración de los derechos fundamentales de quienes están recluidos, con lo que se declara estado de emergencia penitenciaria y carcelaria de los centros del país. Esta surge tras 9 procesos de tutela de distintos centros en los cuales se alegaba por las condiciones infrahumanas de los lugares. A partir de la sentencia se diseñó una hoja de ruta de una política criminal que busca garantizar los derechos fundamentales de los reclusos y cumplir con los objetivos de las penas privativas de la libertad. La Ley 1709 del 2014 surge a partir de la sentencia T-388 del 2013 como una reforma al Código Penitenciario y Carcelario, por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, la Ley 599 del 2000 y la Ley 55 de 1985, y se dictan otras disposiciones, en donde se flexibilizaron las medidas de privación de la libertad, se mejoró el sistema de salud para la población carcelaria, se creó un Fondo Nacional de Salud, entre otras garantías hacia los derechos de los carcelarios. Sentencia T-762 de 2015. Reitera el estado de cosas inconstitucional que había retomado la sentencia T-388 del 2013. Además, hace énfasis en la participación de la rama ejecutiva, como el involucramiento de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, en la realización y financiación de políticas criminales que solucionen las distintas dificultades de los centros penitenciarios y carcelarios. Ahora continuaremos con el pretendido análisis social. Teniendo en consideración la pregunta problema planteada y la respectiva legislación, es importante recalcar que el propósito de estos centros privativos de la libertad es la resocialización y reintegración de los individuos que fueron privados de la libertad. Esto postulado en la Ley 65 de 1993 en los artículos 9 y 10. Ahora, la cuestión resulta ser si dicha normativa tiene efectos materiales dentro de la realidad colombiana. En la legislación se establece claramente que el objetivo de la pena privativa de la libertad es buscar la resocialización por parte del individuo. Como se expuso y lo argumenta la jurisprudencia, para lograr dicha rehabilitación es necesaria una serie de condiciones y oportunidades que propicien que el individuo pueda prepararse para el reintegro a la sociedad.
Sin embargo, es evidente una incongruencia entre la normativa desarrollada por el Estado y la realidad, que evidencia las nefastas condiciones con las que cuentan los reclusos dentro de dichos centros y que a su vez se erigen como un obstáculo para el debido proceso de resocialización. Siendo así, es preciso hacer una recapitulación de las condiciones carcelarias. En primer lugar, una de las condiciones que impide que se dé la resocialización es el hacinamiento, que caracteriza a la gran mayoría de los establecimientos reclusorios colombianos, debido a que esto impide que todos los internos tengan acceso a los programas educativos y laborales que ofrecen estos establecimientos. Los programas educativos en los centros de reclusión son necesarios para la resocialización, porque permiten el rompimiento de las prácticas e ideas que los individuos conciben y las relaciones sociales cuyos ordenamientos han permitido la emergencia del delito. La finalidad es superar la viabilidad de los delitos desde las estructuras y condiciones sociales y subjetivas que provocan su emergencia, además de prepararlos con herramientas que les permitan enfrentarse a la reinserción. Ahora bien, como se explicó, el hacinamiento es un factor que impide este objetivo resocializador. La preocupación del tema también ha llegado a entidades como la Defensoría del Pueblo, en cuanto a que esa problemática también da pie a que se originen nuevos crímenes por las condiciones infrahumanas de estos centros. El hacinamiento origina condiciones inhumanas para vivir, corrupción y violencia por la consecución de un espacio mínimo en donde pernoctar, factores que a su vez entorpecen el cumplimiento del tratamiento penitenciario para la reinserción social del interno y disminuyen las oportunidades de trabajo, educación y recreación para los internos, dificultan la capacidad de control y la gobernabilidad por parte de las autoridades carcelarias. El problema del hacinamiento busca ser solucionado mediante la sentencia T-388 del 2013. El nuevo Código de Procedimiento Penal pretende potencializar otras herramientas de libertad condicional con el fin de reducir los índices de hacinamiento. Sin embargo, si contrastamos lo anterior con la realidad, nos enfrentamos a la falta de eficacia por parte de la ley, pues según un informe estadístico realizado por el INPEC en enero del 2016, muestra que el crecimiento generalizado en el número de reclusos, la población carcelaria y penitenciaria supera considerablemente la capacidad de los establecimientos de reclusión. Los establecimientos presentaron una sobrepoblación de 42.783 personas, que conlleva un índice de hacinamiento del 54,9%. Este indicador es mayor en 4 décimas al registrado en el mes de diciembre del 2015, 54,5%, lo que demuestra que el alcance de la sentencia no ha tenido efectos materiales en cuanto al tema del hacinamiento. Por otra parte, la violación de derechos humanos dificulta la reinserción, ya que genera una figura de castigo que aleja a la figura resocializadora. Lo anterior debido a la institucionalización de la vulneración de derechos que se desarrolla cuando los funcionarios de las cárceles actúan como agentes que infringen tratos crueles, inhumanos e indignos. Igualmente, este factor ha sido intervenido a través de la legislación desarrollada, la cual ha establecido un nuevo estado de cosas inconstitucional y ha establecido que es necesario el respeto a los derechos de los internos para garantizar el ejercicio de la rehabilitación y así evitar que la pena privativa se convierta en una forma de castigo. Ahora, otra de las condiciones que se postra como obstáculo para lograr la resocialización es la falta de presupuesto estatal destinado al sistema penitenciario. Este problema carcelario requiere más asignación del presupuesto nacional para las respectivas construcciones que permitan su mejoramiento. No obstante, el principal problema es el mal manejo que se le brinda, como así lo indica el indicador de desempeño fiscal, que concluye que no ha sido manejado de la manera más eficiente posible y su desempeño resulta altamente cuestionado. Esto resulta ser un impedimento para la resocialización, en tanto que impide que los programas con los que se pretende la misma no tengan la cobertura suficiente para ser destinados a todos los internos. Un obstáculo adicional es que dentro de las cárceles el crimen continúa. Por ejemplo, el tráfico de drogas es un problema que no se ha logrado resolver y sobre el que no existe un estudio que cuantifique la dimensión del consumo. En la cárcel La Picota, por ejemplo, aun siendo una cárcel de alta seguridad, se calcula que el 80% de los detenidos en ese penal ha consumido algún tipo de estupefacientes en prisión y un 4% es farmacodependiente. Adicional a ello, y con base en los diferentes allanamientos realizados por los agentes policiales, es evidente cómo el porte de armas blancas y vicios no quedan por fuera de las rejas. En este orden de ideas, la cárcel pasa a ser un lugar donde los reclusos sucumban ante factores negativos, adoptando conductas como la del vicio. La falta de oportunidades laborales para los exconvictos sumada al no cumplimiento del objetivo resocializador se canaliza en la tasa de reincidencia, que permite concluir que los internos, durante su privación de la libertad, no adquirieron habilidades necesarias para adaptarse a la vida social. Las cifras de reincidencia muestran que hay un problema con el manejo de la resocialización en las cárceles
en vista de que la tasa para el 2016 fue considerable. El INPEC, en su informe para dicho año, afirma que el total de residencia corresponde a 16.946 personas, encontrándose 170.478 recluidas. De este modo, por falta de oportunidades para la adecuada resocialización de los internos, algunos de ellos se ven obligados a recurrir a la criminalidad. Ahora, habiendo realizado la oportuna investigación respecto al sistema carcelario colombiano y sus condiciones, decidimos realizar una entrevista a una interna, para a partir de su visión profundizar un poco más en el tema. Para ello, el jueves 10 de noviembre fuimos a la cárcel El Buen Pastor, donde conocimos a la reclusa Nelly. Johanna fue capturada a la edad de 19 años, cuando era parte del grupo de las autodefensas, y fue condenada a 22 años en la cárcel. Tras haber hablado con ella, la conclusión era lógica. La cárcel actuó como una herramienta rehabilitadora que, además de abrirle los ojos a la realidad, le dio las herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso de resocialización, en el que contó con talleres pedagógicos. No obstante, como también lo señala ella, su caso es una excepción a la regla general. A pesar de que ella hace este tipo de programas, no todas las reclusas cuentan con las mismas oportunidades. Sea por la falta de apoyo, sea por la falta de cupos, son muchas las internas que no logran ser resocializadas. Los estudios de bachillerato no tienen cupo para todas las internas, puesto que hay hacinamiento. En celdas adecuadas para 2 personas duermen 5 e incluso 6 mujeres. Aquí lo que interviene es la voluntad de uno. El que quiere puede salir adelante. Mi paso por acá no ha sido en vano, afirma Nelly, pues en la cárcel he hecho cosas que jamás habría pensado, como por ejemplo el diploma de la Universidad de los Andes, que se titula Solución a los conflictos. Pero, ¿dónde queda el apoyo estatal para aquellos quienes carecen, de manera justificada, aquella voluntad de cambio? Asimismo, a partir del testimonio mencionado, resulta importante recalcar la relevancia que han tenido las denuncias ante la Procuraduría, que han sido realizadas por los distintos internos, quienes reclaman los malos tratos por parte de los funcionarios de los centros. Este puede resaltarse como un efecto material de la sentencia T-388, la cual plantea la exigencia de la participación de todas las autoridades, entre estas la Procuraduría General de la Nación, en la solución del problema carcelario, ordenando que se trabaje en pro de los derechos de los internos. Logramos entrevistar a Marcela Abadía, directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. En términos de política criminal y penitenciaria se había olvidado la última cadena de la política criminal, que es el sistema penitenciario, que es la parte de la criminalización terciaria. Y esa parte estaba absolutamente, o ha estado absolutamente olvidada por el Estado, con unos problemas gravísimos de hacinamiento. Hay un estado de cosas inconstitucional desde 1998, las prisiones están absolutamente hacinadas porque la infraestructura de la construcción carcelaria fue absolutamente precaria. Tenemos establecimientos, en Colombia hay más o menos 180.000 personas en cárceles. Y discriminadas en 130 establecimientos penitenciarios. El 80% de esos establecimientos penitenciarios son establecimientos que tienen más de 100 años. Eran conventos, eran escuelas y obviamente la infraestructura no es la apropiada, es inadecuada, con la dificultad de que al sistema están ingresando un número altísimo de personas y salen pocas. A manera de ejemplo, y una cifra muy aproximada, entran 5 personas semanales a la cárcel y sale, por ejemplo, 1. Con esa simple ecuación matemática, por más cárceles que construyamos, no vamos a resolver el problema. Obviamente se están buscando recursos para solucionar el tema de infraestructura de las cárceles. Obviamente hay unas cárceles que ya toca derrumbarlas, pero tenemos un hacinamiento del 55% en las cárceles, con violaciones de derechos humanos, salud, etcétera, todo lo que ustedes han escuchado. Entonces, en términos teóricos, si uno lee la Constitución y la ley, dice las penas, uno de los fines de las penas es la resocialización. Es decir, que la persona entre a la cárcel, tenga un tratamiento penitenciario y al final de su condena pueda reintegrarse a la sociedad. Eso en la vida real no ocurre. No ocurre porque las prisiones no solamente tienen unos defectos de infraestructura,
sino que también tiene unos defectos absolutos de una visión de cómo hacer un tratamiento penitenciario adecuado. Una visión equivocada creyendo que todos los delitos y todos los delincuentes deben tener un tratamiento igual, cuando creemos que cada delincuencia o cada fenómeno criminal debe responder a una, por ejemplo, no es lo mismo tratar a un violador que tratar a un lavador de activos o que un tratamiento para un ladrón. Sin embargo, el INPEC es el establecimiento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que se encarga de custodiarlos, vigilarlos y hacerles el tratamiento. No tiene el personal adecuado, hay una carencia absoluta de personal adecuado, entonces uno en la realidad lo que llega a ver es que es un mismo guardián del INPEC sin la capacidad suficiente para... Entonces ese guardián le toca cuidarlos, vigilarlos, hacer tratamiento, estar en la jurídica. Hay muy poco personal de psicología, etcétera. Entonces, en realidad, eso no está operando. Por otra parte, es importante reflexionar sobre el enfoque que toma la función de justicia. Así, si bien es indudable que para mantener el orden en un Estado social, se debe proteger el derecho de toda persona a acceder a una justicia de carácter retributivo, que asegure que la persona que ha cometido un crimen pague por este. Este no le es el principal fin a la privación a la libertad. La privación de la libertad por sí sola no garantiza necesariamente la restauración de la ruptura en el tejido social que los actos criminales producen, ni la garantía de la no repetición. En tal medida, es importante que las políticas carcelarias incluyan elementos de justicia restaurativa, que no solo busquen resarcir a las víctimas, sino también reconstruir un contexto social pacífico que asegure el derecho a vivir y a la no repetición. En este caso, el derecho no fue suficiente para solucionar el conflicto carcelario de manera material, ya que la violación de derechos y la falta de resocialización en las cárceles continúa siendo un gran problema. No obstante, el desarrollo de legislación sobre el tema ha permitido alcanzar una eficacia simbólica, en la que se reconoce la cuestión y se intentan promover mecanismos para abordarla de manera que proteja a los sujetos involucrados. En conclusión, los centros penitenciarios y carcelarios deberían garantizar la resocialización de los internos, asegurando además condiciones que permitan la adecuada preparación para la debida reinserción de los reclusos a la vida social, partiendo de que esto es el principal objetivo de la pena privativa de la libertad. Lo anterior ha intentado ser promovido por el derecho a través de la jurisprudencia y algunas leyes, entre las que se encuentran la sentencia T-388 del 2013 y la Ley 1709 del 2014, entre otras disposiciones. Sin embargo, al contrarrestar esto con la realidad, nos enfrentamos a la escasa eficacia material de dichas estipulaciones, pues los altos índices de hacinamiento, las constantes violaciones de derechos humanos de los internos, la permanencia de los vicios en las cárceles, la falta de presupuesto, entre otros, son factores que no permiten que den oportunidades adecuadas para el desarrollo de los programas de resocialización. Adicional a ello, ¿cómo se pretende brindar dentro de dichos centros privativos de la libertad condiciones que propicien un ambiente de resocialización cuando por fuera de los mismos existe uno que induce a la criminalidad? El elevado índice de pobreza que se presenta dentro del territorio colombiano es una de las causales principales de la elevada criminalidad. Por tanto, el hecho de que el Estado colombiano no intervenga para acabar con estas diferentes condiciones influye también en que una vez el interno recupera la libertad, aumente la posibilidad de reincidencia.